medio de las aguas, por medio de la naturaleza, Dios le habla a las criaturas. Porque Dios es misericordioso. Amén, hermanos. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, en este pasaje de la Biblia que hemos leído, prácticamente se habla de una bienaventuranza, alabado el nombre del Señor, que es recibida o que es dada de parte de Dios, y que se le llama también el perdón divino. El perdón divino. El perdón divino que Dios otorga al pecador por una causa. Le otorga al pecador por una causa. Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a ir leyendo para que veamos las causas por las que Dios otorga el perdón divino al pecador. El Romanos capítulo 6, un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 6, ya que esa es una causa, o diríamos una pena, la pena que está sobre la vida de aquellos que, alabado sea el nombre del Señor, están en pecado. Capítulo 6, verso 23. Lea conmigo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el perdón es dado por esa pena del pecado, por la causa del pecado. Por eso se le da el perdón al pecador, porque el pecador no puede recibir ni ser bienaventurado si no es perdonado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios lo que hace es perdonarle para que el pecador tenga el perdón de Dios a través de Cristo el Señor, y de esa manera poder ser aceptado ante la presencia del Señor. Leamos otro texto bíblico, Apocalipsis 21, versículo 8. 21 de Apocalipsis, versículo 8. Dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Hoy la vamos a leer. Pero los cobardes, dice, ¿verdad?, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, eso que leímos ahorita habla también de la pena que lleva el pecador, o la condena del pecador. Pero una vez es perdonado por Dios a través de Cristo el Señor, esa persona queda totalmente bajo la cobertura de la justificación de Dios por medio de Jesús, por cuanto es perdonado. Y ya no queda ninguna causa por la que pueda haber un juicio en contra de él, porque Dios le perdona. Pero vea usted que la persona sin Cristo está en esta condición. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. O sea, la condición del pecador es esa: es un cobarde, es un homicida, es un incrédulo, un abominable y un fornicario. O sea, esa vida es una vida que totalmente trae juicio de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios del cielo por el perdón dado a través de Jesús a la vida de aquellos que hoy tenemos la gracia del Señor. O sea que el perdón que nosotros hemos recibido los hace, hermanos amados, participantes de las cosas eternas con Dios. Nos da los derechos de poder vivir con Dios para siempre, dice la palabra del Señor. Ahora, el perdón se da a todos los que se arrepienten. El perdón viene para todos los que se arrepienten, solamente para ellos, ya que Dios llega y ministra a través de su Espíritu Santo, llamando al arrepentimiento al pecador
Y el pecador tiene la libertad, el libre albedrío de decidir si se arrepiente o no. Él puede arrepentirse o bien no arrepentirse. Pero Dios le llama, le ministra para que venga a sus pies y le sean perdonados sus pecados. Veamos cómo es que todos los que se arrepienten son los que pueden ser perdonados, o se da a ellos, a los que se arrepienten se les da el perdón. Hechos capítulo 2, versículo 38. 2 de los Hechos, verso 38. Les decía que íbamos a leer un poquito. 2:38. Despacio, leyendo para que no le baje demasiado sueño. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Amén. ¿Lo hallaron, hermanos? Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La palabra que leemos, esta se da en aquella ocasión cuando Pedro está predicando el mensaje después de el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que Pedro predicó la palabra de Dios y los que estaban presentes, escuche usted, porque esta es la actitud que toman los que oyen la palabra de Dios y quieren arrepentirse. Le preguntan a Pedro: ¿qué debemos de hacer nosotros? Dice que el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. O sea, Pedro les dice: arrepiéntanse. O sea, esa es el proceder de uno que se quiere arrepentir delante de Dios. Aleluya. O sea, el perdón se le da, les decía, a quien se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay humillación delante de Cristo el Señor, pidiendo misericordia por los pecados, no hay perdón. No hay medios. No hay medios que puedan llevar a Dios diferentes que no sea el perdón por medio de Jesús. Gloria a Cristo. Por eso toda persona tiene que arrepentirse de sus pecados, pero tiene que arrepentirse ante Jesús. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, porque es el que hace el medio que los presenta ante Dios cuando ellos hemos sido perdonados. Ustedes, hermanos, ya se arrepintieron. Con ese amén que dan de suavecito, será de seguridad o de tristeza, porque quiere que de repente, como hermano, y en este baile que estoy viviendo extraño y raro, ¿verdad? Uno dice: amén, hermano, ya me arrepentí, gloria a Dios, porque está contento de estar en el evangelio. ¿Ustedes ya se arrepintieron, hermano? Amén. ¿Sabe qué pasó cuando se arrepintieron ustedes? ¿Sabe qué pasó? Le perdonaron. Eso sucedió, le perdonaron. Entonces usted tiene que sentirse ahora como un perdonado. Y un perdonado vive esa vida de libertad, esa vida de libertad en Cristo, porque ha sido perdonado. Yo creo que, para ponerles como ejemplo una descripción así pequeña, no sé si alguna vez lo regañaron usted en la casa y no podía llegar a la casa y andaba como rodeando hasta que pidió perdón o hasta que lo castigaron. Ya pudo entrar a la casa. O sea, ya tuvo derecho a la casa. Entonces nosotros, al ser perdonados, tenemos una cantidad de promesas de parte de Dios y una cantidad de derechos y obligaciones. Gloria a Dios. Dígame una obligación que tienen aquellos que son perdonados. Una nada más, dígame, una de las que usted considere que es obligación por el hecho de haber sido perdonado. Ser agradecido. No, yo digo obligación. No, eso no es obligación.
una obligación que tenga el creyente, porque ya es perdonado. Guardar la palabra, congregarse, adorar, participar del culto. Entonces, ya son obligaciones que no estoy hablando en el sentido que Dios le obliga, sino por el hecho de haber sido perdonado, ya tiene que practicar esas cosas. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos en el culto, hermano. Gloria a Dios. Si nosotros no fuéramos cristianos, no lo haríamos. Lo hacemos porque ya fuimos perdonados y cantamos, servimos, adoramos como gente perdonada. Sí, amén. ¿Sí o no? Entonces el que no se siente perdonado dice, le da igual, puede hacerlo o no hacerlo, y él no tiene ninguna demanda de nadie, porque ¿quién le va a demandar? Dígame, ¿quién le demanda? Nadie. Pero hay uno a nosotros que ya los perdonó, y él demanda de parte nuestra amar la palabra, guardar la palabra, adorarle a él, exaltar su nombre. Amén. Yo le voy a rogar, por favor, hermanos amados, miren, Gloria a Dios. hoy los cultos son más cortos, y trate de no dormirse, luche, pelee, haga algo, póngase de pie, y yo ya voy a saber que usted está peleando contra el sueño, porque el cansancio es bárbaro, y le puedo asegurar que el otro año va a estar más cansado, Sí, amén. y el siguiente, si está bien, va a estar peor de cansado. Y si le da lugar al cansancio, le digo, ya no va a poder ni bajarse del carro, ahí se va a quedar roncando en el carro, alabados el nombre del Señor. Entonces, porque todos madrugan, salen al trabajo, por las obligaciones que tenemos, pero al culto también venimos como un perdonado. Diga gloria a Dios, los que han sido perdonados, hermanos amados. También Dios perdona a los que abandonan el pecado. O sea, le dice la palabra del Señor en el Salmo 32, versículo 5. Ahí lo estábamos leyendo. Perdón, en Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. O sea, Dios perdona a los que abandonan el pecado. Y no es que uno deje el pecado, sino que uno tiene que huir del pecado, para que el pecado no haga de uno la presa fácil. Capítulo 55, verso 7. Dice ahí la palabra del Señor, deje el impío, ¿qué dice? Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos amados, vea usted, nosotros somos perdonados, pero aquí hay una palabra que dice, deje el impío. Le voy a la tarea, vaya a la casa y se le va a hacer bien fácil. Consúltele a Google y pregúntele, Google, ¿qué cosa es ser impío? Y le aseguro que Google no es cristiano, pero le va a decir que es ser un impío. ¿O quiénes son los impíos? Si no, vaya a la Biblia también o en el mismo teléfono y busque el diccionario, y en el diccionario busque la palabra, ¿qué significa la palabra impío? Ustedes saben quién es un impío. El impío no es el inconverso. El impío es uno que ya conoce al Señor, que ya participa de las cosas de Dios, pero vive impíamente, vive como los que no han conocido del Señor. Entonces aquí se le habla a alguien que ya participa del culto, a alguien que ya conoce a Dios, que ya ha sido perdonado, y Dios le dice, deje el pecado, apártese del pecado, abandone el pecado, deje el impío sus caminos, o sea, los senderos por donde anda, las prácticas que tiene, déjelas. Hermanos queridos, la palabra de Dios, si hay algo que a mí me impresiona en la palabra de Dios, porque nunca la palabra de Dios los va a dejar a nosotros, hermanos amados, como conformes, haciéndolos creer que ya estamos completos. Siempre la palabra los va a hallar algunas áreas de la vida que son necesarias enderezar. Gloria a Dios. Como por ejemplo este texto bíblico. Nosotros no podemos actuar como los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que abandonar esos caminos y vivir como Dios demanda a través de su palabra.
De él impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Entonces, es otra palabra también estudia, que es inicuo. Alabado sea el nombre. En el Nuevo Testamento se halla la palabra también del inicuo, se habla del inicuo, hablando acerca del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es alguien que aparenta, pero no es lo que realmente es. Cuando sientan que se están durmiendo, les dije, pónganse de pie, que parados no se van a dormir. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces seguimos leyendo. Les voy a dar a los que están durmiendo, los voy a poner a leer, vaya. No, porque entonces los hermanos van a saber quién es el que se está durmiendo. Aleluya. Entonces también leamos en el Salmo 32, versículo 5, que los que son perdonados son los que confiesan los pecados. 32, verso 5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es una realidad. No se puede vivir sin confesar los pecados. Gloria a Dios. Nosotros que ya conocemos del Señor no podemos andar ocultándole a Dios los pecados cometidos. Hay que declarárselos. Si no, un pecado oculto o pecado que hemos cometido y no declarado los puede llevar a la condenación. Podemos estar bien sentados ahí con una Biblia, con mucho tiempo de servir al Señor, pero si no es como hemos confesado al Señor, esos pecados que cometemos y no se los confesamos porque creemos que Dios no se dio cuenta o que no le tomó importancia, precisamente esos son los pecados de muerte, los no confesados. Gloria a Jesús. ¿Ustedes alguna vez han pecado, hermanos? Digan aleluya, vaya. Pues si han pecado, abogado tienen. Pidan perdón. Si el pecado es grosero, también digan. Pidan perdón a Dios. Pero dice la Biblia que Dios perdona a los que confiesan sus pecados. Dios no perdona pecados no confesados. Dios perdona pecados confesados. Fíjense que Dios no perdona pecados que el hermano Manuel vaya y abogue por mí. Que yo le diga a hermano Manuel y hermano Manuel vaya allá con Dios. No. No es así que Dios perdona pecados, como hacen los de la tradicional, que tienen a uno que les perdone los pecados, les manda con petición y ya quedan perdonados. No es así. Es personal. Aquí dice el texto bíblico, mi pecado te declaré. O sea, mi pecado. No le dije a alguien de mi pecado te declaré. No fui a que alguien me perdonara los pecados. Fui contigo, Señor, con quien pequé. Porque a quien ofende uno es a Dios. Directamente a Dios. Puede ser muy sencillo el pecado o muy grande, pero nuestra responsabilidad es confesarlo al Señor. Gloria a Dios. No es correcto. Cuando los pecados se van ahí como ocultando, de repente se le va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y la consecuencia es más grave. Es más grave. Y entonces cuando se hace más grave, ya no soporta la persona, dice, ya me da vergüenza. Y sabe a quién le tiene vergüenza, el que comete esos pecados. No es a Dios, porque si a Dios tuviera vergüenza, le diría a Dios, perdóneme. A los hermanos le tiene vergüenza. ¿Y qué le pueden hacer los hermanos? ¿Y qué pueden hacer los hermanos con decirle que barbaridad lo que quieran decir? No lo pueden ni mandar al infierno, ni mandar a la gloria. Entonces la persona debería sentir vergüenza delante de Dios. Mire, aquí estoy, perdónenme. Aunque los demás digan lo que quieran decir. Gloria a Cristo. Pero como el diablo así trabaja en la gente, la engaña. Sigamos leyendo. Entonces los pecados les son perdonados también a los que creen. Hechos capítulo 10, versículo 43.
Seguimos leyendo, mis amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43. Lo leemos juntos para que aprendamos ahí. 10:43. Llegaron, hermanos queridos. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. O sea que hay que creer en Jesús para ser perdonado. Repito las cosas que les he mencionado. Amén. El perdón se da a todos los que se arrepienten. Se da a aquellos que abandonan el pecado. Se da a aquellos que confiesan el pecado. Se da a aquellos que creen en el Señor. Ahora, el otro punto sería: el perdón se da solo por Dios. Solo Dios puede perdonar. Daniel capítulo 9, verso 9. Si alguien lo encuentra primero me lo lee, en lo que los demás vamos buscando. 9:9. El perdón se da solo por Dios, hermanos. Nadie más puede perdonar pecados. Aleluya. 9:9 de Daniel. Llegaron, hermanos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿De quién es? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. O sea, Dios es el que perdona, ¿verdad? ¿A quiénes se le da? Dios le da perdón. Solamente Dios da perdón a los que se acercan a Él. Gloria a Cristo. Solo Él perdona. Por medio de la sangre de Cristo también somos perdonados. Lea conmigo Colosenses 1:14. El perdón se da por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Aleluya. Capítulo 1, verso 14. ¿Llegaron, hermanos? Léamelo aquí, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Ay, disculpen que me ando medio ahogando, tengo una tos gravísima y mi pulmón me duele. Entonces estoy tratando de hablar para que después que termine yo siga hablando. Gloria a Dios. Entonces dice que en quien tenemos el perdón de pecados por medio de su sangre, ¿verdad? O sea que la sangre se da el perdón por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por la sangre de Cristo? Miren, hermanos amados, eso es importante, que la sangre de Cristo nos limpie el pecado, porque solamente ese fue el único sacrificio que fue exacto, perfecto. Todos los demás sacrificios dejaron de existir y no eran buenos, pero el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de un cordero inocente, fue perfecto. Y esa sangre es la que a nosotros nos puede perdonar. Sí. Es la única que nos limpia de la mancha del pecado. Y esa sangre está viva. Esa sangre está viva, hermano. Gloria a Dios. Yo le estoy hablando de esto a usted para que usted no se envuelva y no crea que Dios no le puede perdonar. La sangre de Cristo está viva. Y usted no puede vivir, hermano amado, envuelto en unas cosas raras sin pedirle perdón al Señor, porque usted es una persona que debe estar esperando a Cristo todos los días. Gloria a Dios. No debe confiarse, no debe, hermano, acumular cosas en su vida, sino decirse a Dios hay que confesarle los pecados Gloria a Jesús. y decirle que le limpie con su sangre, porque el perdón se da por medio de la sangre. Sí. Aleluya. Isaías 43, verso 25. O sea que ese perdón también se da libremente a todo aquel que quiera. No hay solamente uno o dos a quien se le dé el perdón. Se le da a todos, hermano. A todos. Isaías le dije 43, versículo 25.
Isaías 43, versículo 25. Ya llegaron, ¿verdad? Aguántenme un ratito, voy a leer con ustedes. El 25 dice: Yo soy el que borra. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones. Amén. ¿Quién es el que lo hace? Y lo hace libremente. No lo hace, hermanos, o sea, libremente si lo hace el Señor. No, a Dios no le presiona a nadie. Él lo hace con plena seguridad y libertad para perdonar nuestros pecados. Leamos. Solo Dios puede, también lo hace abundantemente, perdón de pecado. Ese texto ya lo leímos, ahí mismo está en el 55 adelante de Isaías. En el 55:7, que ya lo leímos. El cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Así dice el texto bíblico. El cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Amén. Porque el perdón de Dios es abundante. Aleluya. ¿Cuántas veces dice la Biblia que debemos perdonar nosotros? 70 veces 7. ¿Cuántas veces Dios nos va a perdonar a nosotros? Muchas más. Ahora la cosa es: ¿cuántas veces usted le pide perdón a Dios? Las personas van y ya no le piden perdón a Dios y creen que todo está bien. No, aún en la misma enseñanza de Jesús, cuando habla del Padre Nuestro, enseña que se debe pedir perdón. Gloria a Dios. Porque usted y yo pecamos con ver, con pensar. Más que todo, esos son los pecados no visibles, que se peca con ver, con pensar. ¿Cuántos de ustedes piensan, hermanos? Pues si piensan, cometen pecados. Siempre que sea que piensen mal o piensen unas cosas raras. Y usted creerá que los evangélicos piensan cosas raras. Rarísimas. Pero esos pecados no los ve nadie, ¿verdad? Nadie. Esos son los pecados que hablábamos el día lunes, ¿se recuerdan? Los que vinieron. Que hay pecados que se hagan visibles, pero hay pecados que dicen que serán revelados en aquel día. O sea, pero serán revelados delante de Dios porque no los confesaron. Pero si los confesó, no van a ser revelados. Porque aquí, como no los confiesa, ahí los anda. A eso hay que tenerle miedo, a esos pecados, ¿no? Porque eso los cometen la mayoría de personas que son humanas y que piensan. Hay personas que no piensan cosas así, pero gloria a Dios porque ya van superando, ¿verdad? No sé por qué les estoy hablando de estas cosas yo a ustedes, como que si ustedes fueran personas que piensan mal. Gloria a Jesús. El perdón muestra misericordia. Ya voy a terminar, me faltan 5 minutos. Perdón, me faltan 5, 20, 11 minutos más. 11 minutitos. ¿Me lo dan, hermano? O el Salmo 86, leamos. Es que es bastante grande la lectura. Entonces, quizá no vamos a terminar. El Salmo 86, verso 5. 86, versículo 5. Aleluya. ¿Ya llegaron? Ok, dice ahí el versículo 5: porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué dice? Y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si el perdón muestra misericordia de parte de Dios, ¿verdad que sí? Y ahí también se muestra la bondad de Dios. El perdón muestra la tolerancia de Dios. ¿Usted cree que Dios es tolerante? Leamos a ver si Dios es tolerante. Romanos capítulo 3, verso 25.
Romanos 3:25, hermano. El perdón se da, o el perdón muestra, perdón, la tolerancia de Dios. 3:25. Ahí estamos, ¿verdad, hermanos? Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tolerancia, paciencia, la palabra paciencia. Dios es tolerante con la gente. Y dice usted que los hombres que no somos muy tolerantes, ¿no? Nosotros somos así, bien exigentes, que no haya así, no está bien. Y Dios, ¿cómo los tolera a nosotros? Gloria. Levanten la mano a quienes los ha tolerado el Señor. Amén. No van a levantar la mano. Todos lo ha tolerado el Señor. Y nosotros así en términos, entre Dios y nosotros somos bien niñones. Y Él lo anda ñoñando. Niño, venga por acá el niño. Y como no lo digo, lo que pasa es que a veces sentimos como el maltrato. Y nos llama la atención porque de modo tenemos que ir creciendo. Pero Dios los tolera bastante. Voy a avanzar, voy a omitir algunos textos bíblicos. Dice que el perdón se describe como cubierto el pecado. Vean lo que dice el Salmo 32 que leímos. Así se muestra, el primer texto que leímos. El perdón se muestra como cubierto el pecado. 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su. Así se muestra el perdón, cubierto el pecado. Una nota más: echado el pecado a las espaldas de Dios. Así se muestra también en el Salmo 38, adelantito. Versículo 17. Léalo conmigo. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Así dice, hermanos amados. El salmo que leímos es el Salmo, ¿cuánto? 38:17, gracias. Es echado a las espaldas dice que está echado el pecado. Ese salmo, eso es lo que pretende decir en el versículo que leímos, 17. De una vez más le hablo: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Aleluya. También dice la siguiente nota que tengo, alabados el nombre del Señor. Dice acá, déjenme que avance porque si no, no termino. Gloria a Dios. Aquí habla también de quiénes son los que reciben el perdón de los pecados. O sea, ¿qué deben hacer los que reciben el perdón de los pecados? Aquí vamos un poquito para ir terminando. Ya nosotros hemos leído toda parte, a otros textos lo estoy omitiendo para terminar, porque la hora me ha avanzado. Pero quiero hablarles acerca de esto. ¿Quiénes? O sea, aquellos que reciben el perdón, de Dios, esto deben hacer. Deben amar a Dios. ¿Llegaron, hermano? Lucas capítulo 7, versículo 47. O sea, los que hemos sido perdonados debemos amar a Dios. Leamos 7:47. 7:47. Ahí estamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿cómo era? Llegaron 7:37. Entonces una mujer de la ciudad. Esperemos que lleguen todos. ¿Cómo dice? Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. ¿Con qué lo trajo?
con perfume, alabado sea el nombre del Señor. Debe amar a Dios la persona. ¿Qué trajo un frasco de alabastro? Ese perfume era caro. Le mostró su amor dándole algo que valía, que tenía mucha importancia para él. Hermanos, nosotros no tenemos bienes que puedan comprar a Dios, pero sí podemos mostrar una humildad, una sencillez, una entrega incondicional hacia Dios. Darle lo que más sintamos que nos cueste. ¿Tendrá algo usted que le pueda dar a Dios que le cueste? Que ya no sea material como esta hembra, que trajo un vaso de alabastro. Y aquí la Biblia habla de lo que sucedió. Dice que el versículo, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí este hombre, y habla de la mujer, la juzga, alabado sea el nombre del Señor. Entonces respondiendo Jesús, desde el versículo 40, se los leo, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creador tenía muchos deudores. Y ahí le explica que ama más aquel a quien más se le ha perdonado. Eso es lo que le explica Jesús al fariseo, que el que más ama es a quien más se le ha perdonado. Y a nosotros se los ha perdonado lo mismo. ¿Qué se los perdonó a otros? Pecado. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, amar a Dios. Sigamos leyendo. Dice que los que han recibido el perdón deben respetar a Dios. Deben respetar a Dios. En el Salmo 130, ahí encontramos la cita que vamos a leer. Salmo 130. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor y digno de suprema alabanza. Hoy sigamos, ¿verdad? ¿Llegaron, hermanos? Versículo 4 vamos a leer. Lea conmigo, dice así: pero en ti hay, ¿qué? Perdón. ¿Para qué? O sea, que el que es perdonado debe reverenciar, debe de tener temor, o sea, debe presentarse temerosamente, o debe temer a Dios. Por eso, hermanos amados, vea, nosotros no tenemos que andarle diciendo a la gente: hermano, tema a Dios. No, es que el mismo resultado de haber sido perdonado, la gente teme a Dios, la gente se vuelve temerosa. Usted sabía que hay gente que no se le debería andar predicando ni diciéndole qué debe hacer. Si ya por el hecho de tener a Dios ahí, ella debería de tener ese respeto a Dios. De veras. Por ejemplo, así como uno respeta a los padres, dice: pues es mi mamá, por el hecho de ser la mamá se respeta, por el hecho del papá se respeta. Así es Dios, por el hecho de haber sido perdonado por Dios, pues se le reverencia o se le respeta a Dios, o se le teme a Dios. Dios debe a Dios se le debe alabar. O sea, una persona que ha recibido el perdón de Dios deben alabar a Dios. Salmo 103. Ahí atrásito. Exacto, vamos a terminar. Aleluya. 103. ¿Llegaron, hermanos? Vamos a leer el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Léalo con voz alta, va. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es perdonado? Uno puede adorar a Dios. Usted conmigo no se debe acostumbrar en ningún lugar, ni donde vaya, si va a un culto a otra iglesia o le invita a un lugar, usted no necesita que le digan que adore. Usted ya sabe que es perdonado y su deber es adorar. A menos que no se sienta perdonado, no puede adorar. Porque aquí el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Versículo 3.
Él es quien perdona todas tus. O sea, Él es el que perdonó todas tus iniquidades. Así dice, ¿verdad? El que sana todas tus dolencias. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nadie tiene que pararse al frente. Y si lo hace de una manera para tratar de acordarle que usted debe adorar a Dios. Pero usted que está ahí, con sus manos, con su voz, adorando al Señor. Así vaya desentonado quien cante, usted su deber es adorar a Dios. Pero si usted se agarra de que no le gusta, de que vino cansado, usted va a dar una imagen de una persona no perdonada. Pero un perdonado va a adorar a Dios. Levanten las manos y den gloria a Dios, pónganse de pie. Aleluya.